Buenos días, hermanos queridos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien, bien? Excelente, mejorando y a Cristo esperando. ¿Cómo están? Excelente, mejorando y a Cristo esperando. Repitamos. ¿Cómo están? Excelente, mejorando y a Cristo esperando. Amén. Otra vez. ¿Cómo están? Excelente, mejorando y a Cristo esperando. Amén. Perfecto, así es. Aunque el mundo pareciera estar en un caos incontrolable, déjenme decirles que Dios está al control. Él es nuestro Rey, nuestro Padre, que tiene el control del infernal mal y de todo lo que puede estar pasando en nuestro mundo. Hoy quiero compartir con ustedes 3 lecciones que se ilustran en 3 tipos de piedras que se mencionan en la Biblia. Hoy estudiamos con los niños la historia de David y Goliat y cómo David venció con una piedra. ¿Qué había? ¿Qué secreto tenía David? ¿Por qué venció David, Carlitos? Porque oraba. ¿Se dan cuenta que él conoce el secreto de David? ¿Por qué venció? Porque él oraba. Era la piedra angular. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a aprender nosotros una historia que nos habla también de 3 piedras. Las piedras, pues, lógicamente son materiales, minerales que produce la tierra por efecto del tiempo, de los años, y vinieron a la existencia con el sonido de la palabra de Dios. Cuando Dios dijo que se hicieron las cosas. Déjenme decirles que de las piedras se obtienen muchos minerales preciosos y materiales preciosísimos. Por ejemplo, el oro. Cuando encuentran una veta de oro que está incrustado en las piedras, ahí están las vetas de oro. Para poder extraer el oro precioso, tienen que desbaratar o pulverizar o hacer polvo las piedras. Y por ejemplo, ¿saben cuánto sacan donde hay oro? Por ejemplo, ¿cuánto tienen que desbaratar, quebrar, hacer polvo una piedra para sacar un lingote de oro? Un lingote de oro aproximadamente pesa 26 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos pesa el lingote de oro? 26 kilogramos. Y el precio actual aproximadamente de un lingote de oro es más de $1 millón. Los almacenes más grandes del mundo están en un estado de Manhattan. En Manhattan están las bóvedas más gigantescas de la tierra que contienen los almacenes más grandes de oro y reservas de oro del mundo están contenidas en lingotes en esa ciudad de Manhattan. Y para poder sacar un lingote de oro tienen que pulverizar 20 toneladas de piedra. ¿Cuánto es una tonelada? 2.000 libras. O sea, 20 quintales. Y para poder sacar un 26 kilogramos de oro, tienen que desbaratar 20 toneladas de piedra. ¡Wow! Increíble. Y eso no es nada, pastor. Para el Sudamérica devastan bosques, desbaratan montañas, bosques enteros para sacar apenas un lingote. Wow. Y el daño. O sea, por eso el daño que hace. El daño que hace es grande. Ahora, quiero decirles que en la Biblia se mencionan 3 piedras. En la Biblia parece que nosotros podemos ser piedra de tropiezo. Pero también aparece en la Biblia una piedra que detenía la salida de Lázaro. Cuando estaba en la tumba había una piedra. También una piedra que cubría no solo la tumba de Lázaro, sino que también cubría la tumba de Cristo. Una piedra que fue removida por ¿quiénes? ¿Se acuerdan? Por los ángeles. Solo 20 hombres podían mover, pero fueron los ángeles que aventaron esa piedra, me imagino que al mar muerto, porque esa piedra nunca fue encontrada. Piedras que pudieron haber quedado en la tumba de Cristo, pero un ángel, no sé si con el dedo o cómo hizo, pero la voló tan lejos que esa piedra no se encontró ni se ha encontrado en ninguna parte. Bueno, pastor, Y la tumba quedó abierta. Si lo hubieran santificado. Sí. Qué bueno que la encontraron muy lejos. La gente Lejos. haciendo idolatría. Porque si no, esa piedra tuviera No es más un sabia. altar que Jesús. Sí, lo hubieran idolatrado Cierto. más que al mismo Cristo que resucitó. Ajá. Bueno, y haciendo un paréntesis en relación a eso, cuando nosotros llegamos, la piedra donde Jesús oró, crearon un Jesús a la par, así como también tallado y en piedra, y ahí la gente llega a persinarse ¿Ya ves? en la piedra donde él oró. Por eso Y de ahí
Por eso no estuvo ni... Idolatramos más que Construyeron la iglesia. lo que vemos que al Dios que es. Por eso no dejó ni ropa, ni cuerpo, ni tumba, ni sepulcro, porque si no, eso estuviera lleno. Si mire la piedra donde rezaba. Como que nos desviaríamos, ¿no? Más Somos de- idólatras. Sí, Pero exacto. vieron, yo estuve ahí, tuve el privilegio de estar con mi esposa, entramos a esa bóveda donde Cristo, casi a un tiro de piedra, donde Cristo fue crucificado en un huerto de olivo, había un sepulcro nuevo. Y en ese sepulcro nuevo había sido tallado en piedra, era de José de Arimatea, un millonario en tiempos de Cristo. Fue el que le regaló la tumba a Cristo y tenía su piedra tallada, una piedra gigantesca, y la cerraban y la abrían. Y era una piedra que quedaba tan tallada que cuando un cuerpo se descomponía no salía ningún mal olor de ese lugar. Una piedra que se tallaba. Pudimos ver el orificio o la guía, había una guía donde esa piedra redonda se empujaba sobre la guía y sellaba la puerta de una forma pero increíble. Tenía que ser movida por más de 20 hombres para mover esa roca y dejar tallada la tumba. Nosotros entramos a la tumba y hay un letrero que dice en esa tumba, en esa roca: ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? Esas fueron las palabras de Cristo y del ángel a María. Cuando María llegó a ese lugar, muy temprano, fue la primera que llegó, y orando, entonces le dijo un ángel: María, ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? Gloria a Dios. Cristo ha resucitado y vive con nosotros por los siglos de los siglos. Pues bien, la tercera piedra de la cual voy a hablarles rápidamente es la piedra de primera de Pedro, en el capítulo 4, versos 2 al 8. Pero vamos a comenzar por parte. Vamos a leer en el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 18, vamos a leer la primera piedra, la piedra de tropiezo. ¡Wow! Increíble. Veamos qué nos dice Mateo, el capítulo 16, verso 23. ¿A quién fue uno de los primeros que se le dijo piedra de tropiezo? Veamos Mateo, el capítulo 16, versos 23. ¿Qué dice? Pueden leernos el pasaje de lo que dice Mateo 16, 23, y luego voy a pedir a Lourdes que busque rápidamente Mateo 18, 5 al 7. ¿Alguien puede leerme Mateo 16? Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Ese pasaje habla de una expresión que comúnmente se usaba para los israelitas. Había un pasaje bíblico en Levíticos que decía: no maldecirás al sordo delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Levíticos 19, 1 al 4. Dice que las piedras normalmente han sido de tropiezo. Y esta expresión se utilizaba para decir: no pongas tropiezo para el ciego, porque es maldición. Alguien que no ve, imagínense ponerle tropiezo a alguien que no ve. Es terrible, es cruel ponerle un tropiezo a alguien que no ve para que se caiga o no camine bien o se accidente. Entonces dice que el que hacía tal cosa era, ¿qué cosa? Maldecido. Ahora, hay una parte allí en esa expresión de Cristo utiliza cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿cómo puedes tú permitir ir a la tumba, a la crucifixión? ¿Por qué vas a la crucifixión? No puedes tú, que siendo rey, el Mesías, permitir que te lleven a la cruz. Entonces, como Pedro no entendía, Jesús le dijo: Pedro, no le dijo Pedro, ¿cómo le dijo? Quítate de mí. Apártate de mí, Satanás. ¿A quién se dirigía Jesús? ¿A Pedro o a Satanás? A Satanás. Pero ¿quién estaba siendo usado por quién? Pedro. Pedro estaba siendo usado por Satanás. Así que Cristo identifica al enemigo, no a Pedro, sino que le dice a Satanás: Satanás, apártate, no me seas tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Porque Cristo era necesario que Él muriera, que diera su vida para poder redimirnos del pecado y de la maldición de la condena. Ahí se menciona esa expresión. Ahora, Mateo 18, ¿qué dice Lourdes? Yo pensé que era... 18 qué. El 16:23 ya lo leímos. A Mateo 18, Ay, ya lo tienes. ¿Qué dice? 18, 6 al 9.
5 al 7. 5 al 7. Miren lo que dice. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así nomás. Oiga bien lo que está diciendo. Les dije que les iba a hablar primero de una piedra. Y hay piedras que sirven ¿de qué? De tropiezo. Ustedes y yo no podemos jugar el papel que jugó Pedro, que era el tropiezo. Ahora, ese texto está diciendo bien claro. Hay personas cual un niño ciego que no sabe, como el cieguito, pues si tú le pones tropiezo a un cieguito, ¿qué le va a pasar? Él no va a poder identificar el peligro, no va a poder ver el abismo, no va a poder ver el obstáculo, él va a caer y se va a accidentar. Entonces Cristo usa esa misma metáfora para señalar de que también hay personas que aunque ven, pero son como cieguitos, porque no conocen, porque no entienden lo que nosotros entendemos. Y aquí Cristo les dice a las personas, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos, ¿qué cosa? Es el reino de los cielos. Hay del hombre, o de la mujer, o de cualquier persona, que se convierte en un tropiezo para los pequeños. Los pequeños pueden ser personas, pero son pequeñas mentalmente, pequeñas porque no tienen el conocimiento que yo tengo. También pueden ser los niños, a eso se refiere, porque los seres humanos, los más adultos, podemos ejercer una mala influencia sobre ellos y hacerlos tropezar. Y cuando nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo para otros, dice la Biblia, ay del hombre o de la mujer que es tropiezo. Le fuera mejor que caer, miren qué tremendo, le fuera mejor que se ate al cuello una piedra de molino. ¿Qué es una piedra de molino? Una piedra de molino, no sé, no preciso exactamente, pueden investigarlo en Google, cuánto pesa una piedra de molino del tiempo de Cristo. Una piedra de molino se usaba y se colocaba en una plataforma también de piedra, y sobre la piedra de molino redonda había un agujero, y en ese agujero se dejaba caer la semilla de olivo, y cuando la semilla de olivo caía por ese agujero y los bueyes, normalmente animales o hombres fuertes, le daban vuelta a esa piedra, entonces esa piedra de molino agarraba la semilla de olivo y la restregaba contra la otra piedra, y eso hacía que la semilla soltar el aceite que ellos tienen, el aceite virgen prensado con piedra. Entonces salía el aceite precioso de olivo que se utiliza para alimento y tiene mucho uso hoy el aceite. Así que entonces esa piedra, no sé, Lourdes, cuánto según la información pesaba esa piedra. Cristo dice que si alguno de nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo para otros, mejor fuera. Sería mejor que nos colocáramos en el cuello, ¿qué cosa? Una piedra de molino. ¿Y Dice qué? aquí que el diámetro eran 53 pulgadas, 53 pulgadas, 8 pulgadas de grosor, 8 pulgadas de grosor, y tenía un agujero central, un cuadrado de 13 pulgadas. donde caía las semillas. ¿Cuánto pesaba? No dice el peso. Solamente. No sé si 1 tonelada, 10 toneladas, no sé, pero era súper pesada, que hacía que las semillitas de olivo quedaran pulverizadas y solo saliera el aceitito puro, después lo colaban. Un aceite purísimo. Es muy pesada la Aceite puro, sí, la esa piedra. piedra. Ya el agua ya estuviera fuera del mar, pastor. Sí. Si todos hiciéramos eso, ya estuviera el Ya mar, seco. ya estuviera Estaría fuera. seco. Sí. Estaría seco O el sea, mar. mejor. Sí, es que no. Pues escuche bien, imagínense que esa piedra, dice Cristo, es mejor que tú te amarres al cuello una piedra de molino y te avientes al mar y no ser tropiezo para uno de mis pequeños. Wow, eso cae sobre mí, especialmente, porque yo digo ser el pastor, yo digo conocer muchas cosas, pero yo me puedo convertir para ustedes ¿en qué? Pastor, pero En piedra de yo no sé tropiezo. a veces si las personas a veces actuamos sin saber que somos tropiezo para otras personas, Sí. o
Y hay personas que realmente saben lo que... Yo pienso que las que realmente saben que son piedras de tropiezo... Es mayor piedra, es mayor peligro. Son las que ya han estudiado mucho más, están muy estudiadas en la palabra y que no sepan que sean piedra de tropiezo. Sí. Entonces, miren, es muy delicado. Por eso Dios nos exhorta a no convertirnos en piedra. Porque cuando uno puede ser piedra de tropiezo, cuando es una persona de influencia. Y por su influencia yo puedo hacer que otros se equivoquen. O mi mal actuar, o mi mal proceder, o mi mal hablar les pueda inspirar a otras personas. En lugar de buscar a Dios, blasfemar a Dios. ¿Me entienden? Eso es yo ser piedra de tropiezo. O alguien que conoce convertirse en un motivo de desánimo para otros. Es piedra de tropiezo. Y pastor, tan solo pasaban antiguamente y ahora también, porque hay gente que realmente pues sí quieren seguir las órdenes de Dios y todo eso, pero hasta lo aumentan más, adquieren más agrandar los mandamientos, que le aumentan. Que ni ellos mismos ya pueden seguirlo y son misma piedra de tropiezo hasta para ellos mismos. Exactamente, así es. Era lo que pasó Le con imponen, los fariseos, ¿no? exactamente, dice, le ponen tantas cargas a mi pueblo, piedras tan grandes que ni ellos quieren mover, pero se las exigen a otros. Wow, ser piedra de tropiezo. ¿De qué otra manera puedo ser piedra de tropiezo? Yo puedo ser piedra de tropiezo para los niños. ¿Cuántos niños no han sido manipulados, violentados por personas adultas, mentalmente y físicamente? Los niños son muy abusados por personas adultas, por familiares, por amigos, por vecinos, etc. Por eso tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y escuchen esto, también como padres, yo soy padre, tengo hijos, puedo ser piedra de tropiezo para mis hijos, aún en esta edad que tengo. Porque los hijos están viendo a sus padres siempre. De alguna manera somos inspiración, somos ejemplo. Y entonces si yo como padre no retomo mi responsabilidad como padre delante de Daniela y de Josué, yo los hago tropezar. Yo mejor que me cuelgue una piedra y me aviente al mar. En el mar hay lugares profundos que son impenetrables. Es más fácil llegar a la luna que llegar al fondo del mar. Por la presión del agua, por la oscuridad es tan intensa que hay lugares que nunca el hombre podrá penetrar al fondo del mar. Y es ahí donde una piedra de molino puede caer. Es mejor esconderse en los abismos oscuros del mar que ser piedra de tropiezo, porque hay una maldición grande para una persona que es piedra de tropiezo. Sean padres, sean tíos, sean amigos, sean vecinos, sean líderes religiosos. Es demasiada irresponsabilidad y es demasiado riesgo correr el convertirse en una piedra de tropiezo. Ahora, la segunda ilustración de la piedra. Vamos al pasaje bíblico. Lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 11. Nosotros encontramos otro ejemplo de una piedra que fue removida. Una piedra que fue removida para dar paso y para dar lugar a una resurrección. Juan, el capítulo 11, versos 39 al 41. Voy a pedir a Daniela que nos lea Juan, el capítulo 11, versículos 39 al 41. Juan, el capítulo 11, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 39 al 41. La segunda ilustración de la piedra. ¿Qué nos dice Daniela? Capítulo 11. 39 al 41. Dice: Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de los que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con las manos y los pies atados, con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Amén. Wow, qué poderoso eso. Ahí vemos otra ilustración de ¿qué? De una piedra. ¿Qué estaba haciendo la piedra? Tapando el sepulcro de Lázaro. Ok, oiga bien.
Cuando Cristo llega y le dice a la gente, quiten la piedra. ¿Qué era más fácil para Cristo? ¿Resucitar a Lázaro o quitar la piedra? ¿Qué es más fácil para alguien? ¿Hacer un milagro de quitar una piedra o levantar a un muerto que tenía 4 días de descomposición, totalmente descompuesto, sus células muertas y su cuerpo totalmente inerte Bueno, y humanamente putrefacto? quitar la piedra. ¿Qué era más fácil para nosotros? Quitar la piedra. Quitar la piedra. Para el mismo Cristo quitar la piedra era mucho más fácil. Porque si para nosotros como humanos se nos hace más fácil quitar la piedra, por supuesto que para Dios es más fácil quitar la piedra que levantar a un muerto. Sin embargo, ¿qué les pide Cristo a la gente? Y quitar la piedra. Quiten la piedra. ¿Por qué? Él iba a hacer lo difícil. Exactamente. Porque si hay gente a quien Dios quiere hacerlos partícipes para quitar la piedra, somos nosotros. Nosotros podemos quitar la piedra. Quitar la piedra, esa piedra que puede causarnos obstáculos, esa piedra que está impidiendo nuestra resurrección espiritual, esa piedra que está impidiendo nuestro crecimiento, esa piedra que puede estar obstaculizando nuestro crecimiento económico o nuestro crecimiento espiritual o social o familiar, etcétera, como querramos llamarle. Hay piedras que impiden la resurrección. Y Dios está interesado en quitar esa piedra. Pero Dios pide que nosotros la quitemos. Amén. Porque cuando Dios nos manda que quitemos la piedra se puede remover y se puede quitar porque Él lo ordena. Y si Él ordena, se puede hacer. Amén. No sé qué piedra tengas, hermano. No sé qué piedra está causando obstáculos, impedimento en tu vida. No sé qué tipo de piedra. Pero si tú y yo le decimos, Señor, quítanos esa piedra. Danos fuerza para quitar esa piedra. Danos fuerza para no ser piedra de tropiezo. Quítanos, ayúdanos a quitar esa piedra para no obstaculizar ni mi crecimiento, ni mi bendición, ni la bendición de mi familia, ni la bendición de mis amigos. Quiero que me ayudes a quitar esa piedra, a removerla, para que esta vida resucite a una vida de gloria, de bendición y de prosperidad. Amén. Amén. ¿Quieren pedirle eso al Señor? Amén. Así que Dios quiere hacerte partícipe a ti del milagro de quitar la piedra, que es piedra de tropiezo, que si no la quitas, mejor que te tires al fondo del mar. Pero hay que quitar la piedra. Amén. Amén. Es mejor quitar la piedra que la piedra nos eche al fondo del mar. Amén. Yo quiero quitar la piedra. Amén. Ustedes también. El pastor es como el clavo, ¿no? Como la anécdota del clavo que dice. Así es, igual. Tengo que ir a ver el clavo. Miren qué cosa. El del clavo lo hacía dueño de toda la casa, aunque solo el clavo era de él. Así que quitemos la piedra en el nombre de Jesús. Amén. Tercera anécdota y con esa terminamos. Vamos al libro de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 4, versos 2 al 8. Primera de Pedro, el capítulo 2. De paso, antes de pasar a ese texto. Eso de quitar la piedra. La piedra debe de ser no obstáculo, sino una herramienta. Vamos a leer el texto, sí, antes entonces. Mejor lo leemos para entender mejor la enseñanza, la tercera enseñanza que queremos compartir de la piedra con ustedes. Entonces la vemos en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, versos 4 al 8. Voy a pedir al hermano Carlitos, que nos lea en Primera de Pedro, el capítulo 4, versículos 4 al 8. Primera de Pedro, el capítulo 4, capítulo 2, sí, capítulo 2, disculpen, corrijo, Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 4 al 8. La piedra viva, acercados a él, piedra viva, deshecha ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el creyente en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis es
les hizo, pero para los que no creen, la piedra que aquellos edificadores desecharon, haciendo hacer la cabeza del ángulo. ¿Y piedra? Y piedra de tropiezo y roca ¿Qué hace? hacer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oigan bien, aquí habla de una tercera piedra. Ya no es una piedra en el camino que sirve de obstáculo, de tropiezo, imposible que vengan los tropiezos, más hay por quien vienen los tropiezos. Entonces, pero Dios quiere que ese tropiezo, ¿qué cosa? Lo quitemos. Como Dios quitó la piedra de Lázaro, Dios le dijo a la gente que quitaran esa piedra, Dios nos ordena hoy que también nosotros quitemos toda piedra de tropiezo. Amén. Amén. Porque es mejor quitar la piedra de tropiezo que atarnos una piedra en el cuello y tirarnos al fondo del mar. Eso significa seguir siendo tropiezo para otros. No hay que ser tropiezo para nadie. Amén. Que Dios nos libre de eso. Pero también dice la tercera ilustración de la piedra que debe de ser en nosotros, que debe de ocurrir con esa piedra. Dios dice que sí debemos de ser piedras, pero no de tropiezo, sino piedras vivas para edificar la iglesia, el cuerpo, la familia, los amigos de Cristo. Debemos de ser piedras de edificación. Amén. Entonces dice, acerquémonos pues a Él, piedra viva. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Él nos convierte en piedra viva también. Desechada ciertamente, Cristo, desechada ciertamente por los hombres, porque a Cristo lo desecharon los hombres. Mas para Dios, el Hijo Cristo es piedra escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él, es preciosa. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esa piedra es cabeza, viene a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque no creyeron, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a la palabra, lo cual también a eso están destinados. Tremendo pasaje ese de Pedro. Pedro dice que nosotros, en lugar de ser piedra de tropiezo, debemos de pedirle a Dios que nos quite el hecho de ser piedra de tropiezo y que Dios nos convierta en piedras vivas de su iglesia. Pero Pedro no significa piedra también. También Petro significa Pedro, piedra. Fue a Pedro que Dios le dijo, cuando Pedro le dijo, esta es la roca, yo soy la roca, Cristo es la roca, porque hay un pasaje que ha sido malentendido por muchos, donde Cristo señala de que a Pedro le dice, tú eres piedra y sobre esta roca, señalándose a él, edificaré mi iglesia. Tú eres piedra. A Pedro nunca se le dice roca, sino que se le dice piedra. Porque si ustedes lo ven en el diccionario, la palabra piedra es algo más menudo, algo más movible. Pero la roca está compuesta integrada por muchas rocas, por muchas piedras. Cuando la piedra se quiebra, el residual de una roca son piedras. Son piedras. Cuando quiebra una roca, usted sale en las piedras. Entonces la roca contiene a todas las piedras. Entonces Cristo es la roca. Pero ustedes y yo estamos contenidos en la roca. Somos piedras, o sea, somos parte de Cristo. Porque Él es la roca, Él es la cabeza, Él es la piedra angular. Cuando se hace un edificio, primero se pone el simiente. Y en aquel tiempo el tipo de estructuras que utilizaban para hacer una casa, lo primero que ponían era una piedra angular, que desde esa piedra se dirigían los lineamientos prácticamente arquitectónicos para construir una casa en aquel entonces. Pastor, por eso no se entienden muchas cosas, porque Cristo habló para la gente común, constructora. Y de allá, de aquel tiempo. Sí. Ahorita muchos malentienden porque no saben cómo era la historia de antes. Exactamente. Pero la piedra angular era una piedra que tenía ciertas medidas para dirigir la construcción de toda la casa. Por eso se ponía primero la piedra angular. Si usted no colocaba la piedra angular primero, no podía construir nada. Y lo que construía, se destruía. Igualmente nosotros, para hacer una casa, primero ¿qué hacemos? Ponemos los cimientos, la piedra angular, y cuando nosotros fundamos una piedra, hacemos hueco y no lo dejamos en arena, en tierra movediza, sino que esa fundación tiene que pegar con una roca, con lo más sólido de abajo. Entonces así se construye. Cristo es esa piedra. Cristo es esa piedra angular que debe de estar establecida en nosotros.
debemos de acercarnos a esa roca viva que es Cristo y fundarnos en esa piedra. Porque el que se funde en piedra, puede venir viento, puede venir lluvia, puede venir, se arrecia la corriente y esa casa no va a ser removida porque fue construida ¿dónde? En la roca que es Cristo. Construyámonos en Cristo y permitamos que Cristo nos convierta en piedras vivas de edificación, de ayuda para otros. Yo debo de ser piedra, pero de edificación, no de tropiezo. Cristo es piedra angular, pero es una piedra de salvación. La piedra que usó David, Carlitos, Galilea, ¿cuál fue la piedra que usó David? ¿Cuántas piedras echó en su? 5 piedras, correcto. ¿Y cuántas usó para vencer al gigante? Una sola vez. ¿Y esa piedra a quién simbolizaba? Charlie. Esa piedrita que golpeó, ¿a quién simbolizaba? ¿A quién representaba? Al grande gigante. Sí, a ese lo venció, pero ¿quién representaba esa piedra? Recuerden que Daniela les explicó eso. Representaba el reino de Dios y representaba ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Muy bien. Cristo es la piedra que destruye los gigantes. Amén. Yo no sé qué gigante tú tengas, pero los gigantes se destruyen con piedras. Amén. El gigante de la ignorancia, el gigante del orgullo, el gigante de la lujuria, el gigante de los malos pensamientos, el gigante de la mentira, el gigante del chisme y cualquier defecto o vicio que tengamos, solo con la piedra se puede destruir. La piedra viva que se llama Cristo. Permita que tú seas esa piedra para vencer esos gigantes que hay en nuestra vida y nos convirtamos en piedras de victoria, piedras de vencimiento, piedras de edificación, piedras vivas, piedras de victoria, como la piedra que venció al gigante. Que seas tu piedra viva, piedra de victoria y no piedra de tropiezo. Amén. Amén. Porque ser piedra de tropiezo es una maldición. Seamos piedras vivas, piedras de edificación, piedras de victoria, como aquella piedra que hizo caer al gigante. ¿Cuántos quieren en esta hora decirle al Señor, Señor, hazme como una piedra de victoria, como la piedra que usó David para vencer al gigante? ¿Quieren ponerse de pie los que así quieren? Gloria a Dios. Vamos a entonar. Entonemos entonces ese lindo canto que dice, Jesús pronto volverá. Vamos a cantar ese lindo canto, Jesús pronto volverá. Jesús pronto volverá. ¿Lo cantamos?